Yo me publico, episodio 10. Bienvenido y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la autopublicación de calidad. Soy Alberto Del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com. Allí encontrarás varias entradas y algunos libros relacionados con la autopublicación. Y si te suscribes a mi lista, te mantendré informado de todas las novedades y te podrás descargar una guía para reducir los errores de tus escritos. Hoy es lunes 9 de marzo de 2020. En el episodio de hoy te voy a hablar de portadas, o como las llaman los profesionales de la edición, cubiertas. Vamos a ello. Aunque no se deba juzgar un libro por la portada, todos lo hacemos. La portada o cubierta de tu libro es el elemento más importante en tu estrategia de marketing. 3 o 4 segundos es el tiempo que tendrás para captar la atención del lector y conseguir que se interese por tu libro. Si no lo consigues, no tendrá lector, lo habrás perdido. Al igual que sucede si la maquetación de tu libro no es profesional o si no has realizado una corrección ortotipográfica, si tu portada es amateur, el lector dará por hecho que el interior del libro también lo es, y no lo querrá, literalmente hablando ni regalado. Te garantizo que será el fin de tu obra. Nadie dedica su tiempo ni su dinero a libros sin calidad. Además, si no te parece suficiente con quedarte sin el lector para ese libro, piensa que la portada te representa a ti como autor, y eso puede repercutir en tu futura relación con esa persona. Recuerda que las primeras impresiones no tienen segundas oportunidades, y en el caso que nos ocupa, la primera impresión es lo único que cuenta. Una portada o cubierta debe ser diseñada para un libro concreto, no para 100. Si quieres una portada apropiada para tu libro, olvídate de plantillas. Las plantillas no cumplen con los mínimos que todo diseño debería cumplir. Dar respuesta a un problema concreto de forma personalizada. ¿Qué debes hacer para que tu portada sea profesional? Respuesta de perogrullo: encargársela a un profesional. En mi caso, cuando publiqué mi primera novela lo tuve claro y contraté a un profesional. Fue la mejor inversión que hice. Para el resto de libros que he autopublicado me he encargado yo mismo de diseñar la portada. Eso sí, no te quiero contar las horas de formación que he dedicado al diseño ni desde cuándo tengo relación con esta disciplina porque te asustarías. Contratar la portada de tu libro es una de las inversiones más rentables que puedes hacer, por encima incluso de las correcciones ortotipográfica y de estilo. Te garantizo que con una portada profesional venderás más ejemplares. De hecho, está avalado por estudios. Ahora bien, si por algún motivo no quieres o no puedes invertir en una portada profesional, en este podcast te voy a enseñar los principios básicos para que la portada de tu libro tenga un mínimo de calidad. Espero que este episodio te inspire para diseñar la portada que tu libro merece. De cualquier forma, tanto si decides encargar la portada a un profesional, que es lo que te recomiendo, como si decides hacerla tú, te vendrá muy bien conocer los principios básicos que te voy a enseñar en este episodio. En el primer caso, para saber qué es exactamente lo que quieres y podérselo indicar al diseñador, y en el segundo, porque si no conoces estos principios, tu portada no cumplirá con su objetivo. La portada como concepto. Los filósofos griegos denominaron retórica al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Adaptando este concepto al diseño gráfico, podríamos decir que la retórica visual es el arte de diseñar para persuadir. Para emplear la retórica en cualquiera de las dos disciplinas, necesitamos saber cuáles son las creencias y conocimientos de los receptores. Y al igual que para persuadir con las palabras se necesita un alto conocimiento y dominio del lenguaje, para hacerlo a través de la imagen es preciso conocer las reglas de enunciación en que se basan las materias relacionadas con la imagen, como son la iconografía, la tipografía, la cromática, etc. Una vez clarificado el objetivo que se quiere conseguir, el diseñador debe seleccionar los argumentos que utilizará y codificarlos utilizando la retórica visual. Entonces el lector podrá decodificarlos. Estos argumentos tienen que transmitir la información suficiente para llamar la atención del observador, generar cierta intriga sin desvelar más de lo necesario. Una idea o concepto, un símbolo o imagen, un objeto, personaje o paisaje. Cualquier cosa puede ser susceptible de convertirse en concepto para elaborar el discurso de tu portada. Quizás el título de la obra o alguno de los descartes a serlo, que suelen servir por sí mismos como resumen retórico del contenido del libro, te puedan ayudar a dar con el concepto a transmitir en la cubierta. Una vez tengas claro el concepto a transmitir, te toca codificarlo.
La codificación del mensaje visual. La codificación del mensaje visual pertenece a la semiótica. Existen 4 maneras de codificar un mensaje: la codificación literal, metafórica, metonímica y por convección. La codificación literal se consigue cuando el parecido entre lo que se ve y lo que se quiere representar es grande. La codificación metafórica es la que cuando lo que se ve forma parte de un campo semántico distinto a lo que se quiere representar, pero comparten su función. La codificación metonímica surge cuando lo que se ve forma parte del mismo campo semántico que lo que se quiere representar y lo muestra de forma parcial. Y la codificación por convección se obtiene cuando lo que se ve transmite un mensaje que es reconocido por identificación cultural. Una vez tengas claro cómo codificar el mensaje, tienes que buscar una forma de expresarlo visualmente. Aquí es donde tienes que decidir los elementos gráficos o componentes de la portada que se encargarán de codificar el mensaje y transmitírselo al observador. Los elementos gráficos de la portada. Los elementos gráficos que vas a utilizar para componer tu portada tienen que estar distribuidos siguiendo unas pautas que transmitan armonía y organización. Para ello, tan importantes son los elementos como su ubicación y características. Estos elementos gráficos pueden ser textuales como el título, el nombre del autor, la editorial y el eslogan, o icónicos, como las fotografías y las ilustraciones. Las características que definen y afectan a la interdependencia entre objetos son 7. Color, textura, valor, tamaño, forma, orientación y posición en el plano. El color, junto con el tamaño, es una de las características más determinantes a la hora de establecer el orden de lectura. De él dependerá en gran medida la posición de un objeto respecto a los demás, ya que afecta de manera directa su equilibrio, ritmo y profundidad. Las utilidades del color pueden ser contrapuestas, relacionar objetos y generar contrastes. Los elementos que se distinguen del resto por su tono se perciben como objetos independientes. Por el contrario, los que comparten tono se consideran del mismo grupo. El color también tiene por sí mismo la capacidad de transmitir un mensaje por asociación. Es lo que se conoce como psicología del color. Dependiendo de las creencias culturales y otros factores, los colores llevan implícito un código. Por ejemplo, el rojo está asociado a la sangre, la pasión, el peligro, la violencia, la acción. Por eso es un componente muy utilizado en las cubiertas de género policíaco, negro y de terror. Respecto al tamaño, un elemento gráfico tiene 3 dimensiones: altura, longitud y anchura. La percepción del tamaño de los objetos es relativa y genera contraste, profundidad y movimiento. El mismo elemento puede parecer más grande o más pequeño según su posición y la del resto de elementos con los que comparte cubierta. El tamaño es la característica más determinante para percibir la distancia a la que se encuentran los elementos. La proporción responde a la relación que guardan los elementos gráficos entre sí y con la superficie que ocupan según sus dimensiones. Escala de iconicidad. La escala de iconicidad clasifica el grado de iconicidad de un elemento gráfico. Cuanto más se parezca a la realidad, mayor será su grado de iconicidad. Por el contrario, cuanto menos realista sea, mayor será su grado de abstracción. Atendiendo a la escala de iconicidad, una fotografía tendrá un grado de iconicidad muy alto y la palabra persona será muy abstracta, ya que representa la idea de persona por convención lingüística, no por su parecido visual. La representación pictórica tiene un alto grado de iconicidad. Dentro de ella podemos distinguir entre modelos tridimensionales, que son los que se suelen usar de manera metafórica en los fotomontajes para otorgarles un mayor realismo. La fotografía en color, que se utiliza mucho para representar escenas o lugares. Su uso es frecuente en las portadas de libros que versan sobre la realización de tareas. La fotografía en blanco y negro se emplea sobre todo en cubiertas de libros de biografía, ya que intentan representar un periodo o a una persona de forma fiel con un toque simbólico y solemne. La pintura realista es un elemento gráfico muy utilizado en las novelas de ciencia ficción. Y por último, el dibujo se suele emplear en las portadas fantásticas de aventuras, como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Técnicas de composición de portadas. Si ya sabes qué idea quieres transmitir, has elegido un modo de codificación y seleccionado los elementos, es el momento de componer la portada. Tienes que organizar los elementos gráficos en el lienzo de manera jerárquica. Para establecer una jerarquía, lo primero que debes conocer es el concepto de punto focal. El punto focal es el elemento de la cubierta que elegiremos para que el observador comience su visionado. Sí, no te extrañes, eres tú quien decide qué es lo primero que tiene que mirar el lector. Puedes utilizar la retórica visual para guiarlo y persuadirlo. Aunque el punto focal suele ser central superior,
A través de la ubicación, la jerarquía y las características de los elementos podemos forzar que sea otro. Existen múltiples maneras de organizar los elementos en una cubierta y con ellos destacar el punto focal. Una de las más usadas consiste en situar los elementos en forma de Z, que es como leemos normalmente. Según esta regla, el observador comenzará su visionado por la parte superior e irá desde la izquierda a la derecha. A continuación descenderá hacia la izquierda y terminará su periplo en la parte inferior derecha de la portada. Puedes tener en cuenta esta forma de visionado para colocar los elementos o puedes utilizar cualquier otra. Lo importante es que, una vez hayas decidido cuáles son los elementos principales de tu portada, los ubiques de forma armónica en ella. La manera en que segmentes la superficie creará unos espacios que generarán una serie de puntos de atención sobre los que deberás situar los elementos gráficos. Para dirigir al lector hacia las zonas de la portada que te interesen en el orden que decidas, existen infinidad de fórmulas que se utilizan para jerarquizar los elementos. Ten en cuenta que la sintaxis del lenguaje visual es simultánea, no secuencial. Un objeto puede pertenecer a varios grupos. Las técnicas de composición son casi infinitas. Voy a explicarte algunas de las más utilizadas, pero para que puedas apreciarlas y entender mejor estos principios, te recomiendo que cuando tengas ocasión, visites la página de Yo Me Publico en la que están las notas del programa, en la que además de esos ejemplos encontrarás otros. Simetría. Una manera de producir la sensación de estabilidad o movimiento a las portadas es a través de la simetría. Se considera que una portada tiene un diseño simétrico cuando al dividirla en dos partes iguales, con un eje horizontal o vertical imaginario, conserva la misma cantidad de información en ambas partes. Esto genera sensación de estabilidad. Cuando las partes resultantes de la división son desiguales, se considera que el diseño es asimétrico. Esto puede generar sensación de inestabilidad, movimiento o velocidad. Perspectiva. La perspectiva consiste en situar varios elementos de distintos tamaños a diferentes distancias o planos, generando la sensación de profundidad. Con ella dirigimos la vista del observador hacia un punto, pudiendo recrear la tridimensionalidad de objetos y espacios. Semejanza. Los elementos forman grupos por tener características semejantes, ya sean de forma, color, tamaño o dirección. Es muy usual ubicar el título del libro en la parte superior y el del autor en la inferior, y establecer una relación por semejanzas en la forma, el color y el tamaño. Proximidad. Los elementos forman grupos por cercanía en el lienzo. Así se relacionan en muchos casos el título con el subtítulo sin necesidad de compartir características. Forma geométrica. Se realizan composiciones con formas geométricas que consiguen efectos ópticos o sensaciones de vértigo. Otorgan a las cubiertas un aire tecnológico, industrial y moderno. Forma orgánica. Una forma orgánica está relacionada con naturaleza. Resulta más humana y artesanal, lo que provoca calidez y cercanía. Textura. Consiste en aplicar efectos sobre la superficie de los elementos para otorgarles unas características. Con ello se pueden conseguir efectos visuales táctiles como de suavidad o rugosidad. Al igual que sucede con las formas orgánicas, las texturas otorgan calidez y vitalidad. Distorsión. Consiste en alterar los elementos para destacarlos a través de un cambio de sus características o por medio de un desenfoque. Simetría lineal. Se consigue al utilizar un elemento de manera repetitiva en espacios sucesivos. Simetría radial. Los elementos se sitúan alrededor de un centro real o imaginario. Entre otras cosas, este tipo de composiciones sugieren estabilidad, concentración y ritualidad. Transformación secuencial. Consiste en transformar de manera gradual o repentina un elemento o forma en otro u otra. Se consigue modificando una o varias de las características de los elementos o formas siguiendo una secuencia. También se puede conseguir una transformación secuencial manteniendo las características de los elementos y modificando su ubicación. Compenetración. La compenetración se consigue cuando partes de un elemento se fusionan con partes de otro elemento compartiendo su estructura. Redundancia. Se da cuando el elemento visual representa el título del libro de forma literal. Sirve para sobresignificar el mensaje. Y por último, contradicción, que se genera por contraste cuando el título se contrapone a los elementos visuales. Como ya te he dicho, si visitas la página en la que están las notas del programa, podrás ver estas y otras técnicas de composición junto con los ejemplos de algunas portadas, lo que te facilitará su comprensión. Formas tipográficas. Las formas tipográficas, como los títulos y las tipografías, son también elementos gráficos de expresión artística. Para jerarquizarlos en la composición, suele ser más influyente la masa que la forma. El título es una de las cosas que tienes que tener decidida antes de planificar el diseño de la portada. Visualmente es un elemento gráfico más, y como el resto necesita su espacio, de ahí la importancia de tenerlo claro antes de planificar la portada. Lo normal es usar dos tipos de letra, como máximo 3,
una para el título, otra para el autor y otra para el subtítulo. La elección de tipografía es muy importante, puesto que denota muchas cosas. Si eliges mal, puedes estar transmitiéndole una información errónea al lector. Los consejos que te puedo dar para elegir las formas tipográficas de tu portada son los siguientes. Si aplicas algún efecto sobre la tipografía, que sea pequeño. No utilices letras demasiado deformadas o adornadas, despistan y tienden a transmitir una información errónea. Casi todas las tipografías están diseñadas para escribir textos largos, por lo que suele ser recomendable variar el espacio entre las letras, que es lo que se conoce como tracking y kerning, para así crear la simetría adecuada. Reserva el mayor tamaño para el título y permite que respire dejando libre el espacio circundante. Deja el nombre de autor en segundo plano. Si utilizas subtítulo, escríbelo en tipo frase, con la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. En cuanto al contraste, la mayor manera de lograrlo es utilizando tonos oscuros en zonas claras. Cuando necesites incluir algún dato ajeno a los principales, como el nombre del traductor o la obtención de algún premio o reconocimiento, sí que deberías recurrir a una tipografía distinta que los relegue al segundo plano. Y si necesitas establecer contraste entre el texto y el fondo, puedes utilizar el efecto sombra. Ya para finalizar este episodio, te voy a dar 7 recomendaciones que espero que te sean de mucha utilidad para diseñar tu portada. Primera, sigue las convenciones del género. No intentes diseñar una portada diferente. La originalidad déjala para el interior. Independientemente del género o categoría de tu libro y de su público objetivo, existen unas convenciones establecidas que reconocen los lectores y que, si eres un portadista inexperto, no te conviene romper. Para conocer esas convenciones tienes que realizar una labor de investigación. Date una vuelta por las listas de los más vendidos en tu género o categoría y analiza las portadas de, por ejemplo, los 50 primeros, para conocer las tendencias actuales. A buen seguro detectarás unas pautas en cuanto a colores, tipos de letra, elementos y distribución, que en la mayoría de los casos tendrán en común. Segunda, empieza por el boceto. ¿Ya has visto cuáles son las portadas de los 50 más vendidos? Pues ahora es un boceto de la que quieres diseñar. Me da igual si lo haces a lápiz, rotulador o en tableta. El boceto te allanará el camino. Es muy útil para luego buscar imágenes y tipografías. Incluye en el boceto el título y el nombre del autor. Ya sabes que son elementos principales y deben tener un espacio específico dentro de la pieza gráfica. Si cambias el título después de diseñar la portada y lo calzas de cualquier manera en el lugar que habías reservado para otro nombre, vas a desequilibrar todos los elementos. Tercero, el título. El título debe servirle al lector para saber qué es lo que va a encontrar en el interior. Es cierto que hay algunos libros superventas con nombres larguísimos, pero por estadística los nombres cortos funcionan mejor, y que sea fácil de recordar también ayuda. En cuanto a la tipografía, ya te he comentado que es esencial a la hora de diseñar la portada. Algunas de las cosas que debes tener en cuenta para elegirla son estas. Debe de ir en consonancia con el género o categoría. Aunque sé que es obvio, utiliza tipografías legibles, no bonitas. Si vas a incluir algún subtítulo o frase gancho, utiliza una tipografía neutra, igual o parecida a la del nombre del autor. Es fundamental que te asegures de que el título se lee bien en tamaño pequeño. Es la manera en la que se verá la mayoría de las veces. Nunca utilices tipografías abigarradas ni con deformaciones o efectos extraños. Cuanto más separadas estén las letras, mayor será la sensación de movimiento, y cuanto más juntas, más estabilidad. Cuarto consejo, los elementos. Primera cosa a tener en cuenta, un lector electrónico no es una cubierta de tapa dura. Cuantos menos elementos tenga y más sencillos sean, más efectiva y clara será la portada. En el caso de los ebook, la mayoría de las veces la portada será visualizada en un tamaño muy pequeño. Por ese motivo, tienes que utilizar tipografías legibles y colores que contrasten. Para crear una relación armónica entre los elementos de la portada, debes tener claro cómo distribuirlos. Para ello, ten en cuenta las siguientes consideraciones. Cuanto más grande es un elemento, más cercano parece y más llama la atención dentro de la composición. Es conveniente que te decidas por un elemento para captar la atención del lector y sitúes a su alrededor a los demás de manera estratégica. En nuestra cultura estamos acostumbrados a mirar las cosas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, por lo que no debes colocar tu nombre en la parte superior. Resérvalo para el título. Si quieres dar una sensación de estabilidad, traza una línea horizontal y otra vertical imaginarias en la pieza gráfica, y sitúa en las partes resultantes elementos que tengan el mismo peso visual. Por el contrario, si quieres dar una sensación de movimiento o desequilibrio, sitúa en esas partes resultantes elementos con diferente peso visual. Para que el recorrido visual sea natural, permite que los elementos principales respiren y dispongan de espacio alrededor, no los apelotones. Haz que los elementos contrasten por su grosor y tamaño para llamar la atención.
Si agrupas los elementos relacionados por áreas, se percibirán como una unidad y la pieza ganará en claridad. Quinto, las imágenes. Siempre, 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 imágenes de buena calidad. En las notas del programa te dejaré unos enlaces donde puedes encontrar imágenes de alta calidad, tanto gratuitas como de pago. Sexto, los colores. El contraste es fundamental para que la pieza se vea bien en cualquier tamaño. Además, en un porcentaje alto, si vendes el libro acabará en un lector electrónico, y un alto contraste permitirá que se distingan bien los elementos en escala de grises. Utiliza combinaciones armónicas. Si no sabes cómo crearlas, busca alguna de las webs especializadas que ofrecen multitud de paletas, por ejemplo la de Adobe. Y séptimo y último consejo, el tamaño de la portada. Un buen tamaño sobre el que trabajar es 1536 x 2048 píxeles. Aunque la versión de la portada que venderá tu libro será casi siempre la previsualización pequeña que aparece en los portales de Internet, la pieza gráfica tendrá que ser flexible para adaptarse a diferentes dispositivos, lector electrónico, tableta o móvil. Cuando estés trabajando en la pieza gráfica, reduce la imagen con frecuencia para confirmar que se verá bien a tamaño reducido. No esperes a terminar de diseñarla para darte cuenta de que el título o los elementos no se distinguen con claridad en versiones pequeñas. Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, te agradecería que dejaras un comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast para darte visibilidad al programa y seguir creciendo. Y si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, ya sabes que puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un saludo y feliz semana.